Hola amigos de la tertulia de Estocolmo por Radio Buchirca en el 91.6 de la FM y hoy desde Miami con el saludo para Carlos, Manuel, Estefanía y todos los oyentes. Me da mucho gusto compartir con un gran escritor y amigo, Ramón Muñiz, con la presentación de un libro que ha sido un suceso en Miami y del que vamos a hablar en el día de hoy. Buenas tardes, querido Ramón, qué grato tenerte. Buenas tardes y muchas gracias a ti, Leandro, una vez más estar acá, me da muchísimo gusto y sobre todo estar hablando del libro y gracias por tus palabras maravillosas. Bueno, si distinguimos el libro que lo ha editado justamente en Poesía Ediciones Exodus, por allí dice Osman Avilés: la paz en el infierno parece una catarsis por lo perdido, un saludo de palomas negras, una presencia inconmensurable que acompaña a la embriaguez, a la dispersión de los días efímeros. Memoria y salvación son dos antorchas de este visionario, esa resistencia a la penumbra, a la voluntad de defender la abnegación estética, gastando los ojos en escribir la razón de sus poemas en prosa. Firmado Osman Avilés, a quien también saludamos cordialmente y que tiene una labor poética fecunda, además de una notable nobleza de bien. Así que bueno, por supuesto que la publicación con ilustraciones especiales que destacaremos también, porque allí está la labor, ¿no?, de acompañar la letra poética con algo que la hace especial y la resalta, y más en los libros, ¿no?, que se usa mucho esto. O sea, uno se va internando en la poesía y de repente también con las logradas imágenes atraviesa mejor todo ese mundo. Bueno, hablamos de La paz en el infierno, de Ediciones Exodus. ¿Cómo llega este libro? Sabemos que ha tenido muy buenas repercusiones en la presentación en Miami. Cuéntanos. Ok, sí, hay varias cosas. En primer lugar, sí, cómo no. Es un libro escrito en el año 2013, aunque se está presentando ahora en este mismo momento y se está vendiendo en Amazon, ¿no? La presentación fue espectacular, fue una gran expectativa y fue mucha gente, cosa que me dio gran alegría, ¿no? Y mencionabas a Osman Avilés, y si nos guiamos por el prólogo de Osman Avilés, que me dijo tantas cosas maravillosas, unas palabras tan hermosas, ¿no? Enseguida nos vamos a comprar el libro, ¿no? Prácticamente por la recomendación que él hace. Y es un libro que, mira, rompe un poco con lo que yo había estado haciendo en poesía. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque se distancia del primero que yo publiqué en libro, en Cuba. El primero fue como un tiempo lejano, que lo publiqué por Ediciones Santiago. Y este ahora es un libro un poco más político, que tiene que ver con los cubanos, es un poco más social. ¿Por qué? Porque yo explicaba el día de la presentación que lo escribí en el momento en el que me estaba preparando para venir a los Estados Unidos, que creo que es algo muy significativo. Entonces me uno con este muchacho, con este artista plástico, que también es un gran amigo mío, sí, Andrés Junior Gómez Quevedo. Ahí está, muy bien, nombrémoslo, resaltémoslo. Sí, claro, hay que resaltarlo. ¿Por qué razón? Porque es un proyecto conjunto. Nunca lo he visto, este libro, este objeto ya libro, como algo individual mío, sino también de él. Porque hay algo importante. A veces las ilustraciones son un simple relleno, pero en este caso no. En este caso, no son fotitos ni figuritas como para que la gente a lo mejor cansada de la lectura diga, no, me relajo en esa imagen. No, hay algo mucho más profundo, hay un arte y un, no sé, ya no me gusta la palabra complemento, sería más un enlace, ¿no? Claro, un enlace. Es un enlace porque yo le pedí a él, después de tener listos los poemas, que hiciera una ilustración para cada uno de los poemas que están aquí. O sea que van a tener la oportunidad de leer la poesía, de enterarse del tema y de también ver ese reflejo en la plástica, en las artes plásticas. O sea, son dos visiones de dos personas que pertenecemos a una misma generación,
que somos de la misma ciudad de Santiago de Cuba, que nacimos el mismo año, que estudiamos en las mismas escuelas, en las mismas universidades, prácticamente hasta un momento determinado, que somos egresados del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, o sea que compartimos el espíritu de época, ¿no? ¿Y cómo se concreta la propuesta? Tú te conectas con el compatriota y le ofreces que se sume a la obra. Me decían que tienen tiempo compartido y bregar por un camino del arte juntos y de un mismo lugar. O sea que hay muchas experiencias compartidas, pero ¿cómo tú decides ofrecerle que se integre? Porque eso también habla de una humildad. Yo que soy un gran destacador, digamos, resaltador de la humildad, ¿no? Porque en todos los lugares, viste, que sobresalen los egos, ¿no? Claro. En todos los ambientes, la literatura no es uno que podamos decir, no, acá no pasa, acá también pasa. Para nada. Es uno yo creo que donde predomina, ¿no? Entonces, qué bueno esto de decir, yo quiero que al hacer mi obra, compartir y elevar la condición y el arte cultural de este compatriota y que unidos haya salido esto tan genial. Claro. Entonces, ¿cómo se concreta? ¿Tú le ofreces? ¿Cómo llega al...? Sí, así mismo fue realmente cuando estuvo ya la propuesta, el editor Ángel, que también Ángel Velázquez, tengo que agradecerle también. Sí, digamos que Ángel Velázquez ha estado con nosotros aquí en la tertulia de Estocolmo y también es bueno realzar a todos aquellos que están apostando a la cultura, claro, por sobre todo, claro, a elevar. Claro. Así que, pues, bueno hacerlo también. Claro, por supuesto, y sacar tiempo para eso, ¿no? En una sociedad tan convulsa como la que vivimos. Sí, señor. Ángel me dice, bueno, el libro es corto, porque realmente son 20 poemas, y entonces me propone la ilustración, ¿no? Me dice, bueno, busca algunas ilustraciones, y yo dije, bueno, pero es que no quiero simplemente ilustraciones para rellenar. Quiero a alguien que sea capaz de hacer ilustraciones, buenas ilustraciones. Yo conocí el trabajo ya de Junior, yo sé que está viviendo en La Habana, nos comunicamos frecuentemente y bueno, pues dije, ¿quién mejor que él? Ya que nos conocemos, que tenemos una historia de amistad de muchísimo tiempo, hace muchos años que no nos vemos incluso, pero seguimos manteniendo la amistad a través de las redes sociales y todas las plataformas que tenemos hoy en día. Y bueno, como es un espíritu, ya te digo, generacional, de época, el presentador incluso me decía, bueno, en el libro se aprecia un nosotros, ¿por qué hablas desde la perspectiva de nosotros? Y le digo, es por eso, es porque estamos hablando de una realidad conjunta que es la del pueblo cubano y de la de esa generación que nace a finales de los años 80 y que vive toda una época del 90, y todo el que se acerque al libro va a poder entonces percibir, ¿no? Ese espíritu. Eso trasciende y logra identificación. Bueno, por supuesto que La Paz en el Infierno de Ramón Muñiz se puede adquirir a través de Amazon en cualquier parte del mundo. Esto es así, ¿no? Sí, correcto. Ahí entran a Amazon y ahí pueden adquirir La Paz en el Infierno. Y van a ver dos visiones, ya te digo, desde la literatura y desde las artes plásticas de una misma generación. Y hablando de proyectos, ¿de aquí en más? Porque sé que estás abocado a investigar sobre literatura y a perfeccionar tu gran sapiencia cultural y educativa, y que además tienes, como todos, sueños, anhelos y ganas de seguir publicando, lo cual merece un gran reconocimiento porque no es fácil publicar, no es fácil editar, por tiempo, por costo y por apuesta, porque digamos también que en línea general los escritores que se comprometen con su obra y con el progreso de la cultura generalmente no lo hacen para enriquecerse, sino para mejorar la vida, humanizarnos de alguna forma y también elevarnos, como digo yo, culturalmente, ¿no? Por supuesto que también están los negocios de las grandes editoriales, en donde a lo mejor instalan gente que es popular en los medios, no siempre con las condiciones, no siempre con el talento para escribir, no siempre con el mensaje que produce, digamos, un
una posibilidad de nutrirse desde la cultura o la educación o la historia, sino que a veces más con algo pasatista o qué sé yo, desde recetas de cocina hasta cualquier cosa. Pero bueno, en este marco es más aún valorable quienes apuestan todo al proyecto y buscan o tienen un propósito superador. En este marco, ¿qué viene en materia de proyectos, realizaciones, de aquí en más? Bueno, ver, yo creo ¿en qué estamos trabajando? ahora mismo soy una persona abocado prácticamente a terminar mi doctorado, ¿no? Que es un proyecto importantísimo y que ya llevo un buen tiempo, ¿no? Y yo creo que es una suerte estar haciendo en los Estados Unidos un doctorado en literatura hispánica, ¿no? Es algo que sigue promoviendo nuestra cultura. Y precisamente estoy trabajando en la investigación de escritoras, de poetas latinoamericanas, que creo que aún ha sido una línea, ¿no? en mi trabajo. Desde que me entrevistaste la primera vez, sí, señor. Hablamos del libro aquel de dramaturgas cubanas del siglo XIX. Y ahora estoy precisamente trabajando poetas, pero ampliando el espectro, y me estoy concentrando sobre todo en las poetas del Cono Sur, ¿no? En las poetas de Chile, de Argentina, de Uruguay, de principios del siglo XX, y también hablando un poco del siglo XIX y cómo fue la llegada de la modernidad, cómo se recibe. Y es algo bien interesante porque estoy hablando de primitivismo. Y el primitivismo tiene que ver con el anhelo del pasado, la creencia de que un pasado siempre ha sido mejor, ¿no? Ves esto que decían las abuelas, ¿no? Es que en mi tiempo todo era diferente, ¿no? Y eso es precisamente lo que pasa cuando hay una gran avalancha tecnológica, una gran avalancha civilizatoria, un gran afán de progreso, que generalmente se anhela lo espiritual, se anhela lo más hondo del alma, se apela, ¿no? a lo humano. Y entonces eso es lo que hacen estas poetas y eso es lo que me interesa. Yo creo que el próximo libro tiene que ser precisamente de investigación, porque a eso estoy dedicando mis mayores esfuerzos. Es un gran esfuerzo de lecturas, pero también disfrutable, pienso yo. No, y además adentrarse en todo eso, ¿no? Porque ver también esas escritoras cómo llegaban y cómo concretaban cierto liderazgo y sobresalían en una sociedad muy distinta, ¿no? Entonces, todo eso se va reflejando, se va mostrando, y también los impedimentos que se producían y que a veces no permitían. Claro. Entonces, todo eso que está unido desde luego con filosofía, con sociología, con historia y ahí vamos con la literatura. Pero por eso me parece fantástico esto de poder investigar. Y en cuanto al doctorado y la cultura hispánica, digamos, nosotros en la tertulia de Estocolmo somos grandes defensores de nuestro idioma español, así que por supuesto que va el agradecimiento por tener un compromiso con esta causa. A mí, te digo sinceramente, me encantan las clases de español. ¿Por qué razón? Porque yo digo que rompo barreras, ¿no? Me parece que mi labor es esa, romper barreras, romper fronteras, llevarles a otras personas de otras culturas la cultura nuestra. Porque no solamente se habla del idioma, o sea, el idioma es cultura. El idioma es lo fundamental en la cultura, es nuestra comunicación. Y ahí se da de todo, se da la literatura, se da la música, se da absolutamente todo. Y yo esas herramientas, por supuesto, las utilizo en mis clases. Hablo de cine, hablo de literatura, un día pongo una canción. Y es interesante porque he tenido estudiantes que me han dicho, al cabo del tiempo, profesor, por usted continúo escuchando ese grupo musical. Usted fue quien me introdujo. Y o sea que despertaste la semillita por ahí, claro, que después germina. Qué cosa buena, ¿no? Qué cosa buena, porque además es bueno nutrirse del español porque es un rico idioma y que gracias a Dios en distintos lugares del mundo sigue ganando espacio. Así que, pues bueno. Bueno, y también entonces nos decías, además de esta investigación, de la profundización, de la concreción del doctorado, se vendrá seguramente un libro, digamos, vinculado a escritoras del sur de América o más allá, y lo que han vivenciado y cómo la obra ha sido seguramente
pionera a su tiempo. Claro. Y ahí hay un mérito importante y más cosas seguramente, ¿no? Claro, por supuesto, vendrá mucho más. Yo espero que venga mucho más. Va a venir este libro seguramente en el que me estoy dedicando, ya te digo, un gran esfuerzo para resaltar la obra de estas escritoras, su rescate de lo corporal, su rescate de la naturaleza, que a mí me parece un tratamiento interesantísimo y en el cual fueron pioneras, ¿no? Fueron completando toda una agenda que se venía haciendo desde el siglo XIX y que a principios del siglo XX tiene su clímax, ¿no? Su eclosión. Y ahí está Juana de Ibarburu, está Alfonsina Storni, está Gabriela Mistral y voy a llegar hasta escritoras más contemporáneas, más modernas, ¿no? Eso también me interesa todo ese recorrido. Y claro, hay mucha gente que me está diciendo, pero bueno, escribe poesía, no te olvides de la poesía. Y yo, como me doy mi tiempo, ¿no? Yo prefiero cuando voy a publicar poesía, cuando voy a publicar algo creativo, al menos que sea algo digno, ¿no? Hay mucha literatura escrita en el mundo, hay muchos buenos escritores, ¿no? Y uno tiene que tratar de al menos ofrecer algo interesante, un discurso que sea digno de ser leído, eso sí lo pienso, y por lo tanto a veces demoro un poco entre un libro más creativo, ¿no? Y otro, pero me gusta revisarlo bien, me gusta que el libro queda bien, que la gente pueda leer algo que al menos sea digno, ¿no? Y sí, yo creo que vendrán, pero también hay que vivir un tiempo, eso también lo creo, para que todo eso salga, ¿no? Claro. Fluya. Está bien. No, y los libros trascienden el tiempo, razón por lo cual no es que uno tampoco tiene que publicar todos los días, ¿no? Cuando el momento sea, ahí vamos, pero sí tenemos entonces investigación por un lado para llegar a un trabajo meritorio y la poesía que seguirá. Así que invitamos a todos ustedes a sumarse a La Paz en el Infierno de Ramón Muñiz, a adentrarse en esta doble obra, digamos, porque tenemos un gran contenido artístico en las ilustraciones, un trabajo logrado y por supuesto también ahí vamos con la composición literaria y demás. Así que bueno, felicitaciones por esto. Gracias por este encuentro conversatorio y coronemos con el saludo o mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo, entre los que tenemos muchos apasionados por la escritura que se suman a la literatura, o sea, colegas. Ok, muchas gracias y encantado siempre, ¿no? De estar aquí, de conversar contigo. Que ya yo creo que los lazos de amistad, ¿no? Se han ido profundizando y eso es muy importante. Nos vimos hace unos días, nos volvemos a ver hoy y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Siempre entre los intelectuales tiene que haber redes, tiene que haber comunicación para echar adelante un mundo mejor y eso es lo que precisamente les deseo a todos, ¿no? Que siga ese interés por promover nuestra cultura en cualquier tierra que estemos, no importa, más allá de nuestras fronteras. Como digo yo siempre, romper barreras, romper fronteras para unir al mundo y que nuestra cultura, que es riquísima y muy amplia, sea conocida en todos los ámbitos, ya sea en la música, en la literatura, en el cine y en la propia lengua. Así es que muchas gracias y espero que se adentren en La Paz en el Infierno y que si se animan me den incluso hasta opiniones. Entonces te vuelvo a agradecer y encantado como siempre de estar acá y de saludarlos.